Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Después de varios días sin hacer algún video, volvemos y en este caso vamos a estar analizando y comentando todo lo que sucedió en estos 16avos de final del Mundial 2026. México, Estados Unidos y Canadá, donde en la jornada de hoy ya comenzó los octavos de final con dos encuentros. La goleada de Marruecos frente al organizador, a uno de los organizadores, en este caso como es Canadá, y la gran clasificación de Francia, ganándole por la mínima a Paraguay, pero metiéndose nuevamente en una estancia final, como viene sucediendo en los últimos mundiales. No, Francia siendo campeón, metiéndose en una final como pasó en el mundial pasado, y ahora nuevamente volviendo a decir presente en los cuartos de final. Pero todo eso vamos a estar analizando, sobre todo dar un análisis y opinión partido a partido de los que nos dejó estos 16avos. Y también vamos a dar un pequeño comentario, análisis de lo que fue la jornada de hoy con estos dos encuentros que recién acabo de mencionar por los octavos de final. También vamos a tirar alguna estadística de la que iba surgiendo mientras a medida se iban disputando los 16avos, alguna estadística y sobre todo los próximos partidos que vamos a tener, porque mañana vamos a tener más octavo de final y en los próximos días más octavo de final también, y vamos a hacer un resumen de partido a partido en unos días para analizar y comentar todo lo que va a ser estos octavos de final. Pero, ¿qué les parece si arrancamos repasando esos partidos que nos dejó estos 16avos? Con alguna sorpresa, la eliminación de Alemania, la eliminación también de Países Bajos, dos selecciones que por ahí veíamos que podían llegar lejos en este mundial y bueno, no llegaron a los octavos de final. Nuevamente Alemania por tercer mundial consecutivo, siendo un fracaso lo de Alemania por tercer mundial consecutivo, no llegando a los octavos de final. Y bueno, Países Bajos, que bueno, si uno lee toda la historia de los mundiales, lo de Países Bajos es increíble. Cuántas finales perdidas. Siempre, en la mayoría de los mundiales, siempre estuvo ahí cerca de octavos, cuartos, semifinales, hasta llegar nuevamente en una final como pasó en el año 2010 y no poder concretar ni un mundial y todavía no levantar ni una copa del mundo. Parece mentira, ¿no? Pero Holanda hace años, y uno que puede leer la rica historia de los mundiales se puede dar cuenta que Países Bajos es como una maldición para Países Bajos en los mundiales, porque no solo perder tantas finales, sino llegar a las instancias finales y no poder ganar la Copa del Mundo. Y bueno, nuevamente Países Bajos queda fuera de una Copa del Mundo y en este caso no poder llegar a los octavos de final. Pero vamos a repasar los partidos que nos dejó estos 16avos del Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá, edición número 23 de la Copa del Mundo. Y vamos a arrancar por lo que nos dejó Alemania-Paraguay, ¿no? Que empataron 1-1, decíamos, un fracaso de la Alemania, fracaso porque tercer mundial consecutivo que no puede llegar a los octavos de final. En este caso empata con Paraguay y por penales termina cayendo por 4-3 en una definición muy apasionante entre los guaraníes y los alemanes, que bueno, clasifica a Paraguay y dando una de las sorpresas en estos 16avos, eliminando, a mi entender, para mí una de las candidatas que era en este mundial como es Alemania, que tenía un muy buen plantel, tiene un muy buen entrenador, pero bueno, nuevamente dando ese golpe, Paraguay nuevamente dando ese golpe de frustración de la selección alemana, ¿no? Porque otra vez quedando afuera de un mundial y no poder llegar por tercer mundial consecutivo, no poder llegar a los octavos de final, cuando el último mundial, cuando llegó a las instancias finales, fue campeón en Brasil 2014, pero en Rusia 2018 no pudo llegar a los octavos de final. Qatar 2022 tampoco pudo llegar a los octavos de final y ahora
por tercer mundial consecutivo no puede llegar a las instancias finales, ¿no? Fracaso de la Alemania y gran partido de Paraguay, que vamos a decir la verdad, ¿no? Alemania fue mucho más que Paraguay. Alemania fue mucho más que Paraguay. Ahora, Paraguay tuvo alguna situación de gol, Paraguay fue muchísimo más, y bueno, Paraguay creo que le convenía ir a los penales o a la largue, y bueno, terminó clasificando. Francia le ganó 3-0 a Suecia. Gran partido de Francia, ganándole, pero de principio a fin a Suecia, siendo muy superior a la selección sueca. Creo que a mi entender Francia es la principal candidata, sin ninguna duda, a ganar este Mundial 2026. Tiene un gran plantel, un gran entrenador y bueno, viene con un proceso de hace varios mundiales tratando de... porque cuando Francia ganó en el año 98, ganándole una gran final a Brasil por 3-0 en su mundial, porque fue el organizador Francia, y bueno, Francia venía con algún proyecto de armar un buen plantel para, ¿por qué no?, ganar su segunda Copa del Mundo. Y no solo ganó su segunda Copa del Mundo, como pasó en Rusia 2018, sino que apostó a estar en una nueva final para el siguiente Mundial. En Qatar 2022 llegó a una final, pero en este caso la perdió con Argentina. Y bueno, ahora tiene un muy buen plantel como para poder ganar su tercer Mundial. ¿Será o no será? Vamos a ver en unos días, o en varios días se va a estar jugando esa gran final y hay que ver si Francia va a llegar a ese partido decisivo. Gran victoria, como decíamos, de Francia, goleando 3-0 a Suecia. Suecia que tuvo un buen pasaje de grupo, ¿no? Tuvo un buen pasaje de grupo y se fue quedando, y creo que fue el partido más flojo que le vi a Suecia desde que veo el Mundial 2026. Y bueno, termina perdiendo, vamos a decir la verdad, con una selección candidata y sobre todo que no había discusión. Es más, si Francia le hacía 3 o 4 goles más a Suecia, no había discusión porque fue desde el primer minuto, Francia fue muy superior a la selección de Suecia. Seguimos repasando, ¿qué les parece? Estos 16avos del Mundial 2026. Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica. Canadá que, bueno, de los organizadores, que venía haciendo buen grupo, ganó 1-0 a Sudáfrica. Por ahí, no te digo que fue un poquito más Canadá que Sudáfrica, pero Sudáfrica en los últimos minutos, ahí en el segundo tiempo, vamos a decir la verdad, ¿no? Canadá lo gana en la hora, porque este partido se iba a ir a la largue. Si no pasaba nada raro, se iba a la largue. Y en el último minuto lo gana Canadá para clasificar y sellar su clasificación a los octavos de final, ¿no? Y bueno, vamos a decir la verdad, en los últimos minutos estaba para cualquiera, para Sudáfrica o para Canadá. Fue mucho más Canadá que Sudáfrica, pero bueno, Sudáfrica en los últimos minutos tuvo alguna situación de gol como para haber convertido y por qué no clasificar y eliminar a uno de los anfitriones. Pero bueno, Canadá se encontró con ese gol en la hora y clasificó a los octavos de final. Pasamos al siguiente partido. Marruecos y Países Bajos empataron 1-1. Esta definición terminó en alargue y también en los penales. Terminó ganando la selección marroquí por 3-2 y eliminando. Países Bajos no era una de las selecciones candidatas a ganar este mundial, pero sí llegar lejos en este 2026. Y bueno, nuevamente Países Bajos queda afuera y no poder clasificar a los octavos de final, ¿no? Y Marruecos volviendo a ser una gran Copa del Mundo, porque en Qatar 2022 llegó a los 4 mejores de ser los 4 mejores del mundo, y ahora nuevamente está haciendo una gran Copa del Mundo, porque en un ratito vamos a ver cómo salió Marruecos con Canadá, precisamente en estos octavos de final que empezó en la jornada de hoy, y ahora en un ratito vamos a analizar ese encuentro del que pasó en la jornada
de hoy. Pero Marruecos le ganó muy bien a Países Bajos. Creo que, a mi entender, no se tenía que haber ido a alargue ni a penales. Creo que lo tenía que haber ganado Marruecos en los 90 minutos. Fue mucho más Marruecos que Países Bajos. Muy flojo lo de Países Bajos. Y bueno, mereció perder. La verdad que no sé si era merecido que Países Bajos clasificara a los octavos de final. Vamos a seguir repasando, ¿qué les parece? Varios partidos más de estos 16avos del Mundial. Portugal le ganó a Croacia 2-1. Portugal-Croacia, lindo partido que tuvimos en 16avos de ida y vuelta, donde Croacia tuvo situaciones de gol, Portugal también las tuvo. Si tengo que decir quién fue mejor, para mí fue un poquito más Portugal que Croacia. Croacia tuvo alguna situación de gol y bueno, creo que a mí me entender. Creo que en los últimos minutos finales estaba para cualquiera, pero bueno, Portugal ahí puso el 2-1. Inclusive a Croacia le anulan un gol que bueno, está en la polémica si era offside o si no. Podía haber sido el 2-2 e ir el partido a la largue, pero bueno, le anulan el gol a Croacia en ese minuto fatídico, en ese minuto final. Le anulan el gol a los croatas, que pudo haber sido el 2-2, y bueno, ahí le da la posibilidad a Portugal de respirar, y bueno, ya no quedaba nada de partido, y clasificó Portugal a lo que es los octavos de final, que después vamos a repasar con quién le toca a cada rival en los octavos de final, ¿no? Que hoy ya tuvimos 2 encuentros y mañana vamos a seguir teniendo varios encuentros más por los octavos de final. Pasamos al otro partido que se jugó en Los Ángeles. España le ganó a Austria por 3-0. España le ganó 3-0 a Austria en Los Ángeles. Gran victoria de España. Creo que España, sin ninguna duda, para mí es otra de las candidatas a ganar. Tiene una gran figura como Lamine Yamal, que tengo una estadística ahora de Lamine Yamal con algunos números para decirles y compartir con todos ustedes. Creo que España, sin ninguna duda, el partido más flojo que le vi a España, por más que fue superior, fue el primero contra Cabo Verde, que empató 0-0. Para mí fue el partido más flojo que le vi a España. Después mejoró mucho con Arabia Saudita. Por ahí no se lo vio tan bien a España con Uruguay. Vamos a decir la verdad. Si tengo que decir cuáles fueron los partidos más flojos de España en este Mundial, y fue con Cabo Verde en primer lugar y en segundo lugar con Uruguay. Porque vamos a decir la verdad, España no fue mucho más que Uruguay. Uruguay por momentos fue mejor que España. Y no sé si merecía haber perdido Uruguay contra España. No sé si merecía haber perdido. Uno no va a volver a comentar cosas de Uruguay, por supuesto. Pero tenemos que decir la realidad. Uruguay no merecía haber perdido con España. Y lo más lógico tenía que haber sido un empate entre españoles y uruguayos. Pero bueno, con ese error de Mulera, con esa virtud del delantero de España que remató suavecito, se le escapa a Mulera y convierte el 1-0 para la victoria de España frente a Uruguay. Pero después, creo que lo más flojo de España que le vi fue con Cabo Verde. Después, contra Uruguay, jugó muy bien con Arabia Saudita, y ahora en estos 16avos, España fue sin ninguna duda muy superior a Austria. Un flojo partido de Austria. Es más, si España le hacía 3 goles más a Austria, no había discusión. Y merecía clasificación de los españoles a los octavos de final. Estados Unidos le ganó 2-0 a Bosnia. Gran partido de Estados Unidos. Uno de los anfitriones. Creo que Estados Unidos, yo lo dije acá, de los 3 anfitriones, me parece que el que mejor juega es Estados Unidos. Ahora mejoró un poco México, que tiene muy buen plantel y es una de las selecciones que todavía no le han convertido goles a México. Pero bueno, si tengo que decir quién de las anfitriones, de las selecciones anfitrionas, quién juega mejor, para mí juega Estados Unidos. Para mí Estados Unidos juega un poco mejor que México. Canadá, no tanto, por más que tiene buenos jugadores, pero creo que a mí entender Estados Unidos es una selección que tiene, sobre todo, un muy buen entrenador como Mauricio Pochettino, argentino, y
pero un gran entrenador y sobre todo tienen muy buenos jugadores. No digo que va a llegar lejos o no, pero es unas selecciones a tener en cuenta para, ¿por qué no? No sé si primordialmente Estados Unidos no es candidata a este mundial, pero con el juego que está demostrando y por qué no puede llegar lejos en este mundial. No sé si a la final, pero poder llegar lejos, ¿por qué no? Estados Unidos le ganó, como le dijimos, como le acabamos de decir, 2-0 frente a Bosnia y Herzegovina. Bélgica le ganó 3-2 a Senegal. Partido realmente parejo, realmente parejo. Iba ganando Senegal y después termina empatando Bélgica y lo termina dando vuelta a Bélgica. Un partido que se le hizo muy difícil a los belgas. Senegal, la verdad que jugó bastante bien, tengo que reconocer. Fue un partido que podía haber clasificado cualquiera. Pudo haber clasificado Senegal o Bélgica, pero en este caso creo que en los últimos minutos termina mejor Bélgica que Senegal y por eso Bélgica encuentra ese tercer gol. Creo que en los últimos minutos el que más quiso fue Bélgica y Senegal no es que quiso defenderse o no e ir y buscar el alargue y los penales, pero creo que Bélgica termina siendo superior a los senegaleses y bueno, termina ganando de forma merecida. Yo creo que estaba más cerca Bélgica a hacer un tercero de que Senegal a hacer un tercer gol. Igual Bélgica tuvo 2 o 3 contragolpes. Perdón, Senegal tuvo 2 o 3 contragolpes. O sea, Senegal por un momento le perdonó la vida a Bélgica. Le perdonó porque cuando iban 2-2 tiene 2 o 3 contragolpes Senegal que pudo haber puesto un tercer gol, desaprovechó esos contragolpes y lo termina pagando caro con un gol en contra en la hora de Bélgica para darle la clasificación a Bélgica a los octavos de final. Bélgica 3, Senegal 2. Brasil le ganó 2-1 a Japón. Arrancó perdiendo Brasil 1-0 y termina dando vuelta Japón. Comienza ganando 1-0 y después Brasil lo da vuelta 2-1 para sellar su clasificación. Brasil la verdad que la tuvo realmente difícil, un partido donde se le complicó primero en los primeros, o en el primer tiempo se le complicó. Creo que el primer tiempo, a mi entender, Japón fue mejor que Brasil. Creo que Brasil en el segundo tiempo con los cambios que hace Ancelotti, los cambios que hace Ancelotti, creo que mejora a Brasil y en el segundo tiempo me parece que Brasil termina siendo superior a Japón y creo a mi entender que Brasil logra una clasificación realmente trabajosa porque tuvo que trabajar mucho Brasil y esforzarse porque se enfrentó a una selección que realmente tiene buenos jugadores de mucha velocidad, de mucha entrega, sobre todo de mucha estrategia y sobre todo de correr mucho. Porque uno, si ve los partidos de Japón, tiene 2 o 3 jugadores, 4 o 5 que corren una barbaridad. Juega muy bien Japón, juega muy bien, tiene un buen entrenador, buen plantel, tiene 5 o 6 jugadores muy interesantes la selección japonesa. Termina pasando Brasil 2-1, gol en la hora con un error de un jugador de Japón que la pierde casi en la media luna del área, la recupera uno de Brasil y termina sellando en la hora, porque el partido se iba a la largue y Brasil termina ganando en la hora 2-1 frente a la selección japonesa. Vamos al siguiente partido. Noruega le ganó 2-1 a Costa de Marfil. Bueno, Noruega, que es una selección que está sorprendiendo mucho en este mundial, sobre todo porque tiene una gran figura como Haaland, pero tiene 3 o 4 jugadores muy interesantes. Costa de Marfil, que hizo una buena fase de grupo. Una selección africana que la verdad que hay que tenerla en cuenta porque en un amistoso antes del Mundial le ganó nada más ni nada menos que a Francia. Empezó perdiendo con Francia en un amistoso y Costa de Marfil no solo le empata, sino se lo da vuelta a Francia en un amistoso. Y jugó bien, bastante bien Costa de Marfil en lo que tiene que ver a la fase de grupo. Tuvo alguna situación de gol, pero tengo que decir que Noruega
jugó mucho mejor que Costa de Marfil y creo que acá merecía clasificación de los noruegos, que después de mucho tiempo clasifican un mundial y ahora no solo clasifican, sino siguen de largo, porque clasificaron a 16avos y ahora no solo llegaron a 16avos, sino llegan a octavos. Hay que ver a ver cómo le va en la siguiente ronda. Que después vamos a decir cuál es el rival de los noruegos. Un gran equipo que tiene una gran figura como reiteramos Haaland, que él la está rompiendo en la Premier League. México le ganó 2-0 a Ecuador, uno de los anfitriones. Lindo partido. Yo pensé que México pensé, para cambiar un poco la opinión que iba a decir, creo que Ecuador, yo esperaba mucho más de Ecuador, yo esperaba un poquito más de Ecuador, que esperaba mucho más de Ecuador, de esta selección que dirige Sebastián Becasese, un gran entrenador, para mí un gran entrenador que llevó a Ecuador no solo a hacer una gran eliminatoria, porque después de Argentina, para mí una de las selecciones que mejor jugó en las eliminatorias fue Ecuador con Sebastián Becasese, que llegó en la mitad de la eliminatoria y no solo le dio muy buen juego, sino que tuvo un invicto de muchos partidos Ecuador sin perder con Sebastián Becasese, un gran entrenador el argentino Becasese. Esperaba mucho más de Ecuador, esperaba muchísimo más de Ecuador frente a México y bueno, México termina ganando. Es una de las selecciones que todavía no le han convertido goles, parece muy curioso, pero México tiene un buen plantel, tiene un buen entrenador, tiene buenos jugadores. El partido más flojo que le vi a México para mí fue el primero con Sudáfrica cuando inaugura el Mundial. Para mí fue el partido más flojo que le vi a México, por más que fue mucho más que Sudáfrica, que le ganó 2-0, pero ganó sin despeinarse, tocando para los costados. Realmente no lo vi muy bien a México en el primer partido, después fue mejorando a medida que iba disputando los otros encuentros, y hoy tengo que decir que México está jugando bien. No sé si mejor que Estados Unidos, que es otra de las selecciones anfitrionas, que para mí está jugando bien. Pero bueno, México está teniendo un buen mundial y hay que ver si avanza. Después tengo alguna estadística de México para compartir con todos ustedes. Repasamos, Inglaterra le ganó a Congo 2-1. Bueno, acá fue muy superior Inglaterra. Fue muy superior Inglaterra. Y más, a mí me sorprendió que Congo le hiciera un gol a Inglaterra. Por más que Congo... No te digo que tiene buen plantel o no, pero tiene uno o dos delanteros muy interesantes que van muy bien por arriba. Y Congo le hizo un gol a Inglaterra. Y en los últimos minutos, ojo, cuando iban 2-1, mirá que Congo tuvo algún tiro de esquina y tuvo alguna situación como para haberle empatado 2-2 a Inglaterra. O sea, Inglaterra fue mucho más que Congo, pero en los últimos minutos es como que se quedó Inglaterra. Y Congo tuvo una o dos situaciones como para haberle empatado a los ingleses. Hubiese sido sorpresa la de Congo llevar a Inglaterra a la largue y no solo a la largue, sino a los penales. Vaya a saber, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si Congo le empataba 2-2? Pero Inglaterra, no te digo que Inglaterra es una de las candidatas, porque no lo veo tan candidato, o sea, sí llegando lejos a este mundial, pero no sé si tiene buenos jugadores, eso lo tengo que reconocer, tiene buenos jugadores, pero acá creo que hay otras selecciones más candidatas que Inglaterra. Hay que ver a dónde llegan los ingleses, ¿no? Australia y Egipto empataron 1-1. Clasificó Egipto 4-2 por penales. Gran victoria de los egipcios. Que bueno. Y fue un partido realmente parejo. Yo creo que estaba para cualquiera. ¿Viste? Cuando en un campito el que hace el gol gana. Bueno, esto pasó lo mismo. En los últimos minutos, el que hacía el gol ganaba. Y bueno, no lo hizo ninguno. Se fueron a la largue. Tuvo algunas situaciones Australia, tuvo algunas situaciones Egipto, se fueron a los penales y creo que bueno, en los penales dicen que es suerte y verdad, o el que esté mejor físicamente, no sé, hay muchos rumores de cómo se debe patear un penal,
si es suerte y verdad, si si hay que mandar a los jugadores que mejor patean. Bueno, hay muchas cosas para decir en los penales. Pero bueno, en este caso Egipto gana y un penal que la picó Mohamed Salah, que para mí, sinceramente, es la gran figura que tiene este seleccionado egipcio, Mohamed Salah, que bueno, que creo que, si no me equivoco, se fue de Liverpool y ahora se va para la Liga de Estados Unidos, si no me equivoco. Después quiero confirmar esa noticia, pero me parece que Salah se va para el fútbol de Estados Unidos. Suiza le ganó 2-0 a Argelia. Gran victoria de los suizos, fue mucho más que Argelia, por más que Argelia tuvo alguna situación, creo que Suiza merecía clasificación de los suizos y que bueno, ahora van a jugar con para mí una revelación que está, no sé si revelación o no, pero es una selección que está jugando bien como es Colombia. Ahora vamos a dar algunos cruces de los octavos de final, pero Suiza se va a cruzar con Colombia en los octavos de final. Gran victoria de Suiza, que el minuto 1 fue mucho mejor que Argelia. Argelia tuvo alguna situación, pero creo que Suiza estaba más cerca del tercero que Argelia de descontar. Colombia apenas le ganó 1-0 a Ghana. Acá quiero decir algo. Creo que acá Colombia tenía que haber hecho 2 o 3 goles más. Fue mucho más que Ghana. Ghana sí tuvo alguna situación, pero acá Colombia en el segundo tiempo le perdonó la vida a Ghana. Es más, si Ghana no recibió más goles, fue por el arquero de Ghana, que tapó 5 o 6 pelotas claras en el segundo tiempo. O sea, acá no fue goleada de Colombia por el arquero de Ghana. Vamos a decir la verdad. Lo volvieron loco al arquero de Ghana en el segundo tiempo. Y juega muy bien Colombia. Para mí hay 3 selecciones sudamericanas en las eliminatorias, y no solo en las eliminatorias, sino en este mundial, que juegan bien. Argentina, Colombia y Colombia. Y te pongo Ecuador también, que en su momento a mí me gustaba el fútbol de Ecuador, pero bueno, no hizo muy buen partido Ecuador con México. Pero Colombia fue de las mejores selecciones de las eliminatorias, al igual que en Argentina. Y Colombia tiene equipo. Yo no te digo para llegar lejos, para llegar a una final, pero sí poder llegar lejos, ¿por qué no?, en este mundial. Pero bueno, y si sigue avanzando, y la va a tener un poco difícil, ¿no? Porque creo que en los cuartos se enfrenta a Argentina. Si es que Argentina sigue hasta los cuartos, ¿no? Ahí va a ser un lindo partido entre Colombia y Argentina, si es que siguen en este mundial ambas selecciones. Repasamos ya todos los 16avos. Vamos a repasar un poco de cómo quedó los octavos de final, que en la jornada de hoy ya comenzó con 2 encuentros. La victoria de Marruecos 3-0 frente a Canadá. Gran victoria de Marruecos. Acá tengo que reconocer que Marruecos fue mucho más que Canadá. Canadá sí tuvo alguna situación de gol, pero acá que tengo que decir que Marruecos, del primer momento hasta que terminó, fue muy superior a los canadienses. Tengo que reconocer, y lo dije en su momento, de las 3 selecciones anfitrionas, la que menos juega es Canadá. Para mí, Estados Unidos juega mejor que Canadá y México está jugando mejor que Canadá. O sea, de los 3 países organizadores, el que menos juega es Canadá. Tiene buenos jugadores, tiene 3 o 4 jugadores interesantes, pero acá vamos a decir la verdad. Hoy Marruecos fue muy superior. Es más, Marruecos hizo 3 goles. Podía haber hecho 2 o 3 goles más y no había discusión. Gran victoria de Marruecos, que en la actualidad tengo que decir que Marruecos es la mejor selección africana, pero en la actualidad sin ninguna duda. Después de haber tenido un gran mundial Qatar 2022, de llegar a los 4 mejores, ahora nuevamente vuelve a decir presente en los cuartos de final. La verdad, gran papel de Marruecos en el último mundial de Qatar y en este presente mundial del 2026. Y hace un rato Francia le ganó 1-0 a Paraguay en un partido donde realmente se le hizo difícil a Francia, ¿no? Paraguay, la verdad, que del primer momento se defendió. Uno ya, cuando arrancó el partido de Paraguay-Francia y cómo arrancó saliendo a jugar una selección, o viendo jugar una selección y otra,
en los primeros minutos, sabíamos que Paraguay se iba a tirar todo atrás desde el minuto 1 frente a Francia. Y eso es lo que fue. Fue aguantar el 0 en el arco todos los primeros 45 minutos. Terminó el primer tiempo 0-0. Y aguantó Paraguay. Y yo creo que fue uno de los objetivos de Gustavo Alfaro. Tratar de tirarse todo atrás, de aguantar el 0 y después en el segundo tiempo, ¿por qué no ir a buscar algún gol? Y eso lo hizo Paraguay. En el primer tiempo aguantó el 0 en el arco, por más que Francia tuvo 2 o 3 situaciones de gol en los primeros 45 minutos, pero creo que Francia, y uno si ve las estadísticas de Francia y Paraguay, fue mucho más Francia que los paraguayos, ¿no? Encima creo que se va 1 o 2 jugadores lesionados en Paraguay en el segundo tiempo. Entonces creo que Paraguay la tenía realmente difícil. Cuando uno vio que cuando clasificó Paraguay con Alemania, y le iba a tocar Francia, sabíamos que la tenía difícil Paraguay, porque Francia hoy es el candidato, para mí, número 1 a ganar este mundial. Pero no solo a ganar este mundial, sino a llevárselo por arriba este mundial. Porque vamos a decir la verdad, es la mejor selección actualmente en este mundial. Sin ninguna duda Francia. Es el mejor plantel. Después sí hay algunas otras selecciones que tienen buen plantel, como Argentina, Colombia, España. Inglaterra tiene 2 o 3 jugadores buenos también, pero vamos a decir la verdad, acá antes del Mundial sabíamos que el puesto número 1 como candidato a ganar el Mundial era Francia. Y bueno, Paraguay, hay que reconocer, digo, uno si es, yo poniéndome en el lugar de los paraguayos, si soy paraguayo, yo debo estar contento con esta selección de Paraguay. ¿Por qué? Porque no solo llegó a eliminar a Alemania, que Alemania siempre está en las conversaciones de los mundiales, por más que en los últimos 3 mundiales no llegó a los octavos de final. Pero hay que eliminar a Alemania, cuando Alemania antes del mundial era una de las candidatas. Y sobre todo el gran partido que hizo Paraguay frente a Alemania. Y sobre todo la buena Copa del Mundo que hizo Paraguay, ¿no? Por más que perdió por goleada en el primer partido del grupo, 5-1, 5-0, fue creo que 5-0 con Estados Unidos, perdido por goleada. Pero después ganó jugando bien, bastante bien, volvió a ganar en la fase de grupo, que le dio un pasaje a los 16avos. Entonces digo, yo, si soy paraguayo, debo estar contento con esta selección. Y le hizo partido, no digo que le hizo partido a Francia, pero en los últimos minutos del segundo tiempo, mirá que Paraguay tuvo algún tiro de esquina como para haber puesto el 1-1. ¿Vale? Y no sé si era sorpresa o no, capaz que sí, que Paraguay llevara a Francia a la largue. Pero bueno, empató. Bueno, Francia le ganó a Paraguay 1-0. Vamos a repasar los partidos que vamos a tener en la jornada de mañana. Mañana vamos a tener más partidos. Mañana tenemos 2 encuentros. A las 17 horas, Brasil-Noruega. Brasil-Noruega. Partidazo entre los noruegos y brasileros. Lindo partido. Y a las 21 horas, México-Inglaterra. 2 lindos encuentros por los octavos de final. Después, el lunes, Portugal-España. Lindo encuentro. El lunes, Estados Unidos-Bélgica por los octavos de final. Vamos a ver qué hace Estados Unidos con Bélgica. Argentina-Egipto. Esto es el martes. El martes, Argentina-Egipto. Lindo partido. Creo que Egipto juega mejor que Cabo Verde. Así que bueno. Sí, sí, Argentina juega con Egipto el martes. Y el martes Suiza-Colombia. Tenemos también lindo partido. Y hasta ahí. El martes vamos a estar después de las 19 horas con el repaso de todos los partidos, partido a partido de los octavos de final. El martes 19 horas, después de las
19 horas vamos a estar analizando y comentando partido a partido de todos los octavos de final. Tengo un partido que creo que no analicé, me parece que me olvidé de analizar, es Argentina. Argentina y Cabo Verde. Ganó Argentina 3-2 en 16avos. Es un partido que me olvidé de analizar. Acá Argentina, la verdad que la tuvo realmente difícil. Yo me saco el sombrero con Cabo Verde, porque la verdad no solo le empató a España, sino le empató a Uruguay. Y casi le empata a Argentina. O sea, le empató a Argentina, sobre todo, pero termina perdiendo 3-2. O sea, con un empate lo llevaba a la definición por penales. Y Cabo Verde le hizo partido a la Argentina. O sea, no solo a la Argentina, sino a dos campeones más del mundo. Porque en este caso le hizo partido a España, campeón del mundo, a Uruguay, campeón del mundo, y ahora le hizo partido a Argentina, campeón del mundo. O sea, realmente una gran revelación de este mundial, sin ninguna duda, Cabo Verde con Bocinia, que fue un gran golero para mí, uno de los grandes goleros de este mundial, sin ninguna duda va a estar no sé si en el podio, pero de los 5 mejores goleros de este mundial está Bocinia, el golero de Cabo Verde, que uno la otra vez miraba una estadística, o más que nada un dato, es electricista creo que es Bocinia, el golero de Cabo Verde. Realmente admirable lo de este golero, que tiene 41 años, y para mí, sin ninguna duda, está dentro de los 5 mejores goleros de este mundial. Pero gran victoria de Argentina, que bueno, ahora vamos a decir que va a jugar con Egipto en los octavos, ¿no? El martes con Egipto, y el martes vamos a estar con todo ese análisis de lo que pase en los octavos de final. En cada partido vamos a estar analizando todos los partidos de los octavos, ¿no? El martes después de las 19 horas. Vamos con alguna estadística. ¿Qué les parece? Por ejemplo, en la clasificación general, por ahora, las selecciones que están haciendo más puntos son Francia, 15 puntos, Marruecos 11, Argentina, México con 12, está Marruecos con 11 puntos, y después con 10 España, Brasil, Suiza, Inglaterra y Colombia con 10. Después aparece con 9 puntos Estados Unidos, Noruega, Portugal con 8, Bélgica con 8 y Egipto con 6. Son las selecciones que más puntos están haciendo en estos momentos en este mundial. Por ahora tenemos los goleadores de este mundial. Kylian Mbappé con 7 goles, al igual que Lionel Messi. Erling Haaland con 5 goles, al igual que Harry Kane de Inglaterra. Dembélé de Francia con 4. Oyarzabal de España con 4, Vinicius Junior de Brasil con 4, Ismaila Sarr de Senegal con 4 goles, los goleadores hasta el momento de este campeonato del mundo. Y los que tienen más asistencias hasta el momento en el campeonato del mundo es Olise de Francia con 5 asistencias, y aparece Bruno Guimaraes de Brasil, Ibrahim Díaz de Marruecos con 4 asistencias. Después aparece Odegaard de Noruega, Alvarado de México, Alexander Isak de Suecia y Florian Wirtz de Alemania con 3 asistencias. Y el que hizo más goles en contra, fue Mohamed Ani de Egipto. Se hizo 2 goles, uno a Bélgica y otro a Australia. Es el jugador que por ahora es el que ha hecho más goles en contra en este mundial. A tener un dato, ¿no? Así que tenemos alguna estadística más para compartir. Por ejemplo, tabla de goleadores en la historia. En la historia. Lionel Messi con 30 goles. Perdón, 20 goles. Lionel Messi 20. Segundo, Kylian Mbappé con 19. Y tercero, Miroslav Klose de Alemania con 16. Después aparece Ronaldo con 15. Gerd Müller con 14. Fontaine de Francia con 13. Harry Kane
que sigue jugando en estos momentos con 13 goles, y Pelé con 12. Son los máximos goleadores de la historia de los mundiales. Por ahora, como reitero, Lionel Messi tiene 20 y el segundo, su perseguidor, Mbappé, con 19. Están ahí parejito entre Mbappé y Messi. Tenemos alguna estadística más y ya cerramos este video de este análisis de lo que ha sido estos 16avos. Ahora vamos a repasar los dos encuentros que vamos a tener mañana por los octavos de final, que va a seguir hasta el martes, los octavos. Después ya el miércoles comienza lo que va a ser los cuartos de final. Alguna estadística más que anoté acá y que lo quiero compartir con ustedes si me dejan, y espero que les guste, y me pueden dejar algún comentario acá, algún me gusta de algunas estadísticas, porque a mí me encanta, a mí me apasionan las estadísticas y yo vivo anotando algunas estadísticas. Estas estadísticas que voy a decir iban surgiendo a medida que se iban disputando los 16avos. En las últimas 3 eliminaciones de Japón comenzó ganando. Las últimas 3 eliminaciones de Japón comenzó ganando. En el año 2018 iba ganando 2-0 a Bélgica, terminó perdiendo 3-2. El tercer gol de Bélgica lo convierte en el minuto 94 en los octavos de final. Esto en 2018. 2022, Japón iba ganando 1-0 a Croacia y terminó empatando 1-1 y perdió por penales en los octavos de final. Esto en Qatar 2022. Y en este Mundial 2026 iba ganando 1-0 a Brasil y terminó perdiendo 2-1 en el segundo de Brasil. El segundo gol de Brasil, como lo dije en mi comentario, lo convierte en el minuto 95. Ya no quedaba más, se iba a la largue y Brasil en la hora le gana a Japón. Tercera vez que Japón va ganando y no puede clasificar y le da vuelta a un resultado y termina eliminado. La verdad, una estadística sorprendente los japoneses, ¿no? Paraguay es el primer equipo, atento a esta historia, esta estadística que noté. Paraguay es el primer equipo en la historia en vencer a Alemania en una tanda de penales en un mundial. En un mundial. Alemania nunca en la historia había perdido por penales en una tanda por penales. Bueno, Paraguay es la primera selección que le gana por penales a Alemania en toda su historia, ¿no? En toda la historia de la participación de Alemania en los mundiales, ¿no? A tener en cuenta y sobre todo muy destacado lo de Paraguay frente a Alemania. En la histórica clasificación de Paraguay frente a la selección de Alemania, acá noté un dato que me parece sorprendente sobre un jugador de Guaraní, que es Matías Galarza Fonda, el ex jugador de River Plate de Argentina. Disputó los 120 minutos y fue uno de los puntos más altos del equipo. Una asistencia, 10 balones recuperados y 48 intervenciones. La verdad, me saco el sombrero con Matías Galarza Fonda, que uno todavía no sigue sin entender por qué River lo dejó ir. La verdad, porque ha hecho un gran mundial Matías Galarza. Desde el primer partido que perdió con Estados Unidos, que fue uno de los mejorcitos de Paraguay, hasta ahora, hasta esta eliminación con Francia, la de hoy, para mí fue de los mejorcitos de Paraguay. No entiendo por qué River lo dejó ir. Segundo triunfo de México en una fase eliminatoria en una Copa del Mundo. La anterior fue 2-0 frente a Bulgaria en 1986. O sea, la última vez que México había ganado en una eliminación de un mundial fue en 1986. Después disputó, ya les digo, en 1986 quedó afuera con Alemania Occidental en cuartos. 1994 quedó afuera con Bulgaria en octavos. En 1998 quedó afuera con Alemania en octavos. En 2002 frente a Estados Unidos en octavos, ¿no? Después en 2002 queda afuera con Estados Unidos en octavo, como dije. En 2006 queda afuera con Argentina. En 2010 vuelve a quedar afuera con Argentina. En 2014 queda afuera con Países Bajos. Y en 2018 queda afuera con Brasil en octavos. Y ahora en este 2026 le gana a Ecuador. Y bueno, después de muchos años, desde el año 86, que México no ganaba una llave de eliminación. Y en este caso le ganó a Ecuador.
Así que una estadística a tener en cuenta. Acá la estadística de Lamine Yamal, que yo la anoté y es muy interesante. Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya suma números que impresionan. 56 goles, 52 asistencias, 108 participaciones de gol en solo 179 partidos. Ya ha conquistado 7 títulos. Con 18 años ya tiene 7 títulos. Es impresionante los números. Alguna estadística de Argentina que acá anoté, 2 o 3 datos para tener en cuenta. Lionel Messi en los mundiales, hasta los 34 años, 19 partidos y 6 goles en los mundiales. Y de los 35 años lleva 11 partidos y 14 goles. Es impresionante los números de Messi en los mundiales. Sudamericanos con más goles en un mismo mundial. Atentos, sudamericanos con más goles en un mismo mundial. Ademir de Brasil es el que ha hecho más goles en un mismo mundial. Ademir de Brasil en 1950 con 9 goles. Le sigue Guillermo Stabile de Argentina en 1930 con 8 goles. Después continúa Ronaldo Nazario, el gordo Ronaldo como le dicen, de Brasil, en el Mundial Corea-Japón 2002, 8 goles. Lionel Messi en este Mundial 2026, 7 goles. Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022 con 7 goles. Jairzinho de Brasil en el Mundial 1970, 7 goles. Y Leonidas de Brasil en Mundial de 1938 también convirtió 7 goles. Esos son los sudamericanos con más goles en un mundial. Más goles con Argentina en un mundial, atento. Guillermo Stabile del Mundial 1930 con 8 goles. Lionel Messi, Mundial 2026 con 7 goles. Y Lionel Messi en Qatar 2022 con 7 goles. Y Mario Alberto Kempes, Mundial 1978 con 6 goles. Estadísticas. Lionel Scaloni, 100 partidos, siendo entrenador de la selección argentina. Ganó 4 títulos. Copa América 2021, finalísima del 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Grandes números, sorprendentes y muy buenos números de Scaloni. Un gran entrenador. Y la última estadística, para ya cerrar este video. Colombia venció a Ghana y superó a Chile como la 4ª selección sudamericana. Atento, Colombia venció a Ghana y superó a Chile como la 4ª selección sudamericana con más victorias en los mundiales. Las selecciones sudamericanas con más victorias en los mundiales: Brasil con 79 victorias. Le sigue Argentina con 51 victorias. Uruguay 26 victorias. Colombia 12 victorias, le sigue Chile con 11 victorias, Paraguay con 8 victorias, Ecuador con 6 victorias y Perú con 5 victorias. Son las selecciones. Acá Brasil es la selección sudamericana que más convirtió goles en un mundial, 79. Le sigue Argentina 51 y después le sigue Uruguay con 26 anotaciones en los mundiales. Señores, nos despedimos. Nos estamos reencontrando el martes, después de las 19 horas. El martes vamos a estar analizando y comentando partido a partido de lo que nos va a dejar los octavos de final del Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá en su edición número 23 en la historia de los mundiales. Por supuesto, estamos en el Mundial número 23 de la historia. El martes, después de las 19 horas, volvemos con todo el análisis, estadísticas y opiniones de los octavos de final. Me pueden comentar acá, pueden darle un me gusta, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, Mati Freire 31, y a mi Instagram, Pedro Matías Freire 31, donde también ahí voy a subir los videos. Que pasen bien, que tengan un buen fin de semana para todos y nos reencontramos, si Dios quiere, el martes para hablar mucho, pero mucho más fútbol. Buen fin de semana para todos. Abrazo grande.